Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Nahue, bienvenido a la lectura de Spidey. Bueno, en este video les traigo una reseña de un cómic que se publicó acá en Argentina por Planeta Comic, que son estos dos tomos de Usagi Yojimbo, de Stan Sakai, el artista estadounidense, que bueno, no es un manga, es un cómic, porque más allá de que nos introduce en la cultura japonesa, el artista es estadounidense y sigue el formato narrativo tradicional de los cómics occidentales. Así que acá les voy a mostrar un poco cómo es la edición esta de Planeta, de estos dos tomos que recopila, digamos, la etapa en Fantagraphics. Bueno, antes de arrancar, les quería hacer un par de consideraciones y una pequeña intro sobre este cómic. Decirles que fue creado por Stan Sakai, como bien les decía, en el 84, en la revista Albedo. Después la serie pasó a ser recopilada y publicada por Fantagraphics en el 87, donde bueno, ya después Usagi Yojimbo tendría una serie regular continua, y bueno, todo eso fue recopilado en estos dos tomos por Planeta. Usagi Yojimbo, en algunas entrevistas, Stan Sakai nos dice que está inspirado y basado en un personaje real de la historia japonesa, la cultura japonesa, que es Miyamoto Musashi. Miyamoto Musashi fue un guerrero muy famoso del periodo Edo del Japón feudal, muy conocido porque era un gran guerrero, un gran estratega, era también maestro de ceremonia de té, si no me equivoco, y también era pintor, escultor, filósofo. Bueno, fue una persona que se hizo muy conocida con el paso de los siglos, y también por un libro que él publicó y terminó de escribir después de muchos años, que se llama El libro de los 5 anillos, que yo curiosamente lo tengo, me lo compré hace muchísimo tiempo en una feria del libro acá en Rosario, nada, sin saber de qué trataba, y muchísimos años después, ahora, leyendo Usagi Yojimbo y sabiendo que ese autor se inspiró en Miyamoto Musashi, este samurái, nada, dije, yo creo que tengo este libro por ahí tirado en algún lado, y lo encontré. Lo leí hace mucho tiempo, creo que por la mitad no lo leí entero, pero lo que llegué a leer yo recuerdo me había gustado muchísimo. Y en este libro él habla un poco de su historia, de su experiencia como guerrero, de aventuras que él fue teniendo. Este fue redactado en el 45 y nada, él lo terminó de escribir en los últimos años de su vida, si no me equivoco, nada, en un retiro espiritual que él hizo. Pero bueno, este libro, si le interesa el personaje en el cual está basado Usagi Yojimbo, que es Miyamoto Musashi, sepan que este libro chiquitito lo pueden conseguir. El libro de los 5 anillos, yo lo he visto publicado en varios lugares, súper cortito, interesante si quieren indagar más en este personaje verídico del Japón feudal del periodo Edo. Así que nada, un dato curioso. Bueno, vamos a ver un poco de la edición, un poco de qué trata la trama, los personajes, en quién se inspiró el autor, un poco de todo. Así que vamos con la intro y arrancamos. Bueno, acá tenemos los dos tomos de Usagi Yojimbo, publicados por Planeta Comic, escritos y dibujados por Stan Sakai. Estos se publicaron por primera vez en la revista Albedo en el 84, creo, y acá lo tenemos por Planeta Comics en estos dos tomos de unas 560 páginas cada uno, o unas 1000 en total. Bueno, vamos a hablar un poquito de estos dos tomos. Vamos a agarrar el tomo primero, el 1, para mostrarles. Antes también les quería decir que, como ya mostré en la intro del video, este librito, para que vean un poquito más de cerca, se los muestro así muy rápido de qué va. Es el libro, como les decía, que escribió con el diario, digamos, de Miyamoto Musashi, la persona verídica de la cual se basó Stan Sakai para crear a Miyamoto Usagi. Es texto y cortito, así que nada, acá tienen una reseña, una sinopsis de lo que va el libro. Si quieren hacer pausa y leerlo para ver si les interesa para comprarlo, acá lo tienen. Que sepan que existe ese librito. Bueno, tomo número 1 de Usagi Yojimbo, en esta edición con solapas de Planeta Comic. Incluye orígenes de Usagi, bueno, bocetos del personaje,
Galería de Cubiertas, a una entrevista a Stan Sakai en el 95. Te muestra cómo dibujó a Usagi Yojimbo. Bueno, la colección Fantagraphics. Contar que, bueno, es en blanco y negro, es un cómic, se lee de izquierda a derecha. Acá tienen el índice, como pueden ver. Y empezamos con la historia y las aventuras de Usagi Yojimbo. Es una historia en la cual los personajes son antropomórficos, es decir, son animales que hablan y piensan como personas y tienen cualidades humanas. Sigue las aventuras de Miyamoto Usagi, como les decía, basado en el samurái Miyamoto Musashi. Es un conejo samurái que, bueno, tras la muerte de su señor se convierte en un ronin, es decir, un samurái sin amo, sin señor. Y bueno, recorre la Japón feudal, que está poblada de un montón de personajes y animales muy característicos y con mucha personalidad. Y bueno, va enfrentando desafíos y va buscando esa venganza del amo, tratando al mismo tiempo de conseguir una identidad propia y encontrar su camino. Incorpora muchos elementos históricos y culturales y verídicos del Japón feudal. Nada, lo que le añade un poco, mucha más profundidad y sustento a la historia y a los dibujos y a los personajes. En este primer tomo, nada, Usagi, como le decía, lucha para honrar la memoria de su amo. Recopila varias historias autoconclusivas que, si bien se pueden leer de forma individual, hay muchos personajes que son recurrentes en la historia, en los capítulos que siguen y en el próximo tomo, por lo cual tiene cierta continuidad la historia y la trama, pero no por eso tienen que leer sí o sí el tomo 1 para leer el tomo 2, es decir, pueden leer cada uno de los tomos o los capítulos de manera individual y lo van a disfrutar igual un montón y no hay ningún problema. El dibujo, a mí me encanta el dibujo. Nada, los personajes son muy divertidos, tienen mucha personalidad, le va dotando a medida que pasa la historia de personalidad, de un trasfondo, de un pasado. Nos cuenta mucho, se mete mucho en la historia de la Japón feudal de ese momento y retrata muy bien todo lo que es la época en ese momento. Hay un trabajo muy importante del autor en materia de investigación y en materia de recopilación de datos sobre la cultura japonesa, sobre cómo eran las casas, cómo era la comida, cómo era la vestimenta, denominaciones, el bullido, el camino del samurái, nada, un montón de cosas que a medida que lo van leyendo van aprendiendo un montón sobre la cultura japonesa. Y si te gustan los samuráis, esta historia te va a encantar, te va a gustar mucho. Es pura aventura, con por ahí aventuras muy sencillas que van muy al grano enseguida, algunas repetitivas a veces, enfrentándose a ninjas, a distintos villanos y demás, cumpliendo un objetivo, evitando una rebelión en una aldea, cuestiones de ese tipo, rescatando princesas, pero es súper divertido, se disfruta muchísimo la lectura. Aparte, el tamaño de la hoja es bastante grande, es una 5, un papel offset de muy linda calidad, blanco y negro. La verdad que la calidad está muy buena en este tomo de Planeta, vale mucho la pena, si bien un tomo caro, pero bueno, son 2 tomitos nada más y lo va a disfrutar mucho y tener bastante lectura. Si bien se lee rápido, uno se queda viendo las viñetas y disfrutando del dibujo porque es impresionante. A mí me encanta este dibujo, con mucha línea, mucha sombra, mucho puntillismo. Nada, lo disfruté muchísimo, la verdad. En una entrevista, Stan Sakai también nos cuenta que el método narrativo en el cual él más se inspiró para hacer estas historias es el método narrativo que él sacó de las películas, particularmente japonesas, y de samuráis, y que él veía de Akira Kurosawa, que es un cineasta japonés. También, bueno, él contaba mucho a influencia de cómics, de autores como Miho Manara y Steve Ditko, pero mayormente, como él decía, se inspiró básicamente en el método narrativo de las películas que él veía del cine japonés. Bueno, les sigo mostrando un poco el tomo 1. Son todas historias, como les decía, aventuras clásicas. Ya le hablé un poco de lo que va el tomo, de la búsqueda de él en su camino, su búsqueda de identidad, luego convertirse en Ronin.
Va recorriendo todo el Japón feudal, encontrándose con un montón de aventuras y de personajes distintos. Hay muchos personajes que están basados en personajes verídicos en la historia de Japón feudal, como Miyamoto Musashi, pero también hay otros, figuran otros. No sé si en este tomo o en el siguiente, pero bueno, para que vean un poco cómo es el tomo. A mí me encanta. Usagi es una historia que descubrí cuando sacaron este tomo. No la conocía antes y nada, me fascinó. Me fascinó, es súper divertido, súper entretenido, la va a pasar zarpado. Y nada, es un pedazo de tomo, muy linda calidad y aventuras súper clásicas. Ahora vamos a ver el segundo tomo, un poco de lo que trata también. Y nada, que sepan que esto está para que lo puedan leer y se lo puedan hacer. Y yo les recomiendo que lo hagan porque es fantástico. Y ahora vamos al segundo tomo, el último de los dos, recopilados por Planeta de Fantagraphics en esta edición. En este tomo, al comienzo, tiene una introducción de Stan Lee, la cual nos cuenta cómo conoció a Sakai y cómo él quedó sorprendido cuando lo llama a Sakai para hacer rotulaciones de unos cómics, y queda sorprendido cuando le muestra bocetos del personaje Usagi que estaba haciendo y de todo el mundo que estaba creando con Usagi Yojimbo. Y bueno, en esta introducción Stan Lee nos cuenta esa experiencia que él tuvo en conocer a Stan Sakai. Nada, y es muy entretenida la verdad de leer, y un dato muy curioso que Stan Lee haya llamado a Stan Sakai para hacer unas rotulaciones en esa época y lo haya conocido realmente. Otra cosa que nos cuenta Stan Lee en esa introducción es que en esa época, por lo general, cuando se hacía un cómic, estaba el dibujante, el rotulista, el entintador, el que editaba, digamos, el de la editorial, que diagramaba las viñetas, el que hacía esto, que hacía lo otro. Bueno, cada uno tenía su tarea a la hora de hacer su parte en el cómic, en la historia. Pero Stan Sakai lo hacía todo, y él rotulaba y dibujaba y guionizaba y escribía y diagramaba la página y diseñaba los personajes. Entonces algo que nos cuenta Stan Lee es eso, que Stan Sakai, en una época en la cual cada tarea estaba dividida en distintas personas, distintos autores, Stan Sakai era una persona que él se encargaba de todo el trabajo completo y de toda la obra completa, en todo sentido, de este Usagi Yojimbo. Y bueno, en este tomo nos profundiza mucho más en la historia de Usagi, nos introduce nuevos personajes. Como les decía, esta es una historia que yo quería mostrar, que a mí me fascinó y me atrapó totalmente. Como les decía en el tomo 1, Stan Sakai nos cuenta en una entrevista que había después al final, hizo una gran labor de investigativa y de recopilación de datos, hablar con expertos y demás sobre la Japón de la época en la cual se basa este personaje. Esta historia se llama Historia de un cometa. Nos narra la historia de cuando Usagi conoce a un artesano en cometas de esa época, y nos va contando el paso a paso de cómo se hacían las cometas, o un barrilete, llámenle como quieran, en esa época, cortando el bambú, secando el bambú, mojándolo, lijándolo, la cuerda, de dónde se sacaban. Y son solo 3-4 paginitas donde nos narra con un detalle increíble cómo se hacían las cometas, algo tan sencillo, algo que nos puede parecer tan sencillo en esa época, y cómo nos hace una historia, una pequeña historia de 3-4 paginitas, nada, con ese tema que por ahí nadie se imagina o pocos encuentran interesante, y lo hace súper interesante. Nada, está buenísimo, la verdad que increíble el trabajo que hace el loco de investigar cada detalle de cómo se hacían y cómo eran ciertas cosas en ese momento, para después trasladarlo a su manera, con su dibujo, con su narrativa, en esta historia, en este cómic. Ahí se puede ver cómo la historia de la cometa se desarrolla. Está muy bueno. Bueno, y como les decía, nos introduce personajes nuevos, personajes que vuelven a aparecer del tomo 1 en este tomo. Y al final, bueno, tenemos una buena cantidad de extras, de bosquejos, de dibujos de Stan Sakai,
de cómo fue el proceso de creación del personaje de Usagi, distintas modificaciones que se le fueron haciendo, algunos diseños de personajes que nunca se vieron en la realidad y que quedaron sin publicarse porque no le gustó o no creyó que iban a prosperar. Bueno, tengo una pequeña historia y acá está lo que trae este tomo, así como algo curioso y raro, que es un crossover que tiene Usagi Yojimbo con las tortugas ninjas, uniendo esas dos franquicias en una colaboración para esta historia. Donde una de las tortugas viaja al pasado por, no sé, un evento X y conoce a Usagi y se mete en una aventura para poder resolver un conflicto. Aventura muy de crossover, como para mostrar a las tortugas y Usagi juntos, nada más que eso, muy cortito. Está bueno, entretenido. Y después acá al final hay una leve historieta de autorretrato de él dibujando, donde nos cuenta cómo es el día a día de él trabajando y creando Usagi, algunas cartas de lectores, notas, pie de páginas, procesos creativos. Está muy bueno, tiene una cantidad de extras muy buena. Te muestra cómo el proceso de entintado, el proceso de edición de las páginas de un cómic, todo el proceso te lo muestra acá. Y después al final tenemos galería de portadas en color. Decir que estas son las de Albedo, donde se publicó por primera vez Usagi Yojimbo en el 84. Estos glitters creo que es de otra revista también que se publicó, si no me equivoco. Decir que Usagi Yojimbo se publicó en inglés porque es un cómic estadounidense, por un autor estadounidense. Y las portadas están zarpadas. Yo no sé, acá que se ve medio borroso la línea. Yo no sé si es un tema de mi edición que me tocó así este tomo, o es que está mal impreso, o es así realmente, no lo sé. Pero se ve como con líneas dobles. Eso no tengo idea. Pero las portadas están zarpadas. También tuvo una edición, tengo entendido, en color, si no me equivoco, que no sé cuándo arranca eso, si en España ya salió o no en color, o lo van a publicar todo en blanco y negro. Eso, si alguien sabe, me lo dice. Y acá está la entrevista, que está buenísima. Está buenísima esta entrevista, está en Sakai. Yo recomiendo que la lean, se tomen el tiempo de leerla. Explica un montón de cosas, nos cuenta un montón de cosas, inspiraciones, dónde sacó cierto tipo de datos históricos, con quién se rodeó en el momento en que hizo esta historia, cómo se le ocurrió esto, cómo salió lo otro. Está buenísima. Habla un poco de su historia también, de su carrera como historietista. Es un cómic que yo lo recomiendo 100%. Si te gustan los samuráis, ni lo dudes, porque toda la cultura japonesa, no lo dudes, entrar a esto que no te vas a arrepentir. Es increíble. Son estos dos tomos. Y no te olvides que si te gusta mucho el personaje de Usagi Yojimbo, que está basado en Musashi Yojimbo, Miyamoto Musashi, perdón, este librito que yo conseguí por ahí en algún lado hace mucho tiempo, adentrarte en el personaje verídico que fue Miyamoto Musashi, este Ronin del periodo Edo. Es súper interesante este complemento para esta lectura de Usagi, que esperemos que Planeta siga sacando los próximos tomos que se estuvieron publicando en España, acá en Argentina. Así que este fue el video mini reseña de Usagi Yojimbo, mostrarles un poco todo este mundo. Y gracias por estar, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima.